y ponemos un temporizador. Vale, tenemos 20 segundos. Tomen aire, chicas. Bueno, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy de forma sincrónica o asincrónica en este espacio de difusión y divulgación de psicología y temas de paz, perspectivas de psicología y paz, CIPAS, un espacio en donde convergen diferentes puntos o elementos, donde se debate y se conversa sobre diferentes áreas e investigaciones en torno a la psicología para comprender las dinámicas estructurales y las dinámicas y condiciones que pueden llegar a generar diferentes comportamientos que pueden resultar problemáticos para el individuo o que pueden representar socialmente una construcción problemática. En este día estamos con un conversatorio muy importante. Vamos a hablar sobre un tema de inclusión, un tema indispensable dentro de la sociedad en la cual estamos presentes vamos a hablar un poco sobre la comunidad sorda, pero no solamente de la comunidad per se, sino un elemento indispensable e importante en que es las estrategias o formas de regulación emocional, las formas de comprensión emocional de esta comunidad, teniendo presente que, según algunas investigaciones, se suele creer que los procesos de comunicación emocional o regulación dependen del lenguaje. Pero ¿qué pasa cuando no se posee un lenguaje convencional? Aquí recae esta investigación muy importante. Nos acompañarán dos personas que nos hablarán de este tema de suma importancia, dos estudiantes de la Universidad de la Amazonía, Camila e Isabela. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Ok, antes de comenzar, pues quisiera un momento de presentación, quisiera conocerles o que las personas conozcan quién es Isabela Garzón Torres y quién es Laura Camila Ruiz. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabela Torres Garzón. Soy estudiante no, ya acabamos. Soy de 10º semestre. Estamos esperando el cartón. Muy contenta de estar en este espacio. En lo personal, siempre me ha gustado mucho el tema de la inclusión social. Y tengo conocimiento sobre la lengua de señas, y conocer un poco de esta comunidad me permitió plantearme preguntas sobre ella y cómo podríamos ayudarla desde el enfoque de la psicología. Buenos días, mi nombre es Camila Ruiz Peña, soy también estudiante de 10º semestre, ya finalizando la carrera de psicología en la Universidad de la Amazonía. No manejo totalmente la lengua de señas, más sin embargo, siempre hubo esta motivación por comprenderlos y utilizar la lengua de señas, y junto a Isa, desde un inicio, poder conocer que ella sí manejaba la lengua de señas y en el transcurso de la carrera ir aprendiendo ciertas señas y tener la oportunidad de compartir con esta comunidad, potenciando su salud emocional y poder interactuar y colaborar con ellos, fue una experiencia pues muy bonita. Vale, muchísimas gracias. Hay unas preguntas de base, pueden llegar a surgir otras a medida de que se genere la conversación e incluso que se puedan presentar algunos comentarios por parte de las personas que ven la transmisión de Facebook. Entonces, la dinámica no está del todo estructurada de una pregunta para cada una, sino que se da una pregunta al aire y quien quisiera responderla o directamente ustedes podrían turnarse como prefieran. Está bien. La primera pregunta es con respecto al mismo tema de la conceptualización, lo que mencionaba hace un momento sobre lo que es o lo que se dice que es sobre una comunicación emocional o un proceso de regulación emocional. Entonces quisiera preguntarles, ¿qué concepto ustedes manejan dentro de la investigación que han realizado y dentro de las propias enseñanzas que han tenido a partir de la revisión teórica e incluso pues una revisión formal y académica de lo que es la regulación emocional?
qué concepto, qué contexto de la psicología, qué componentes teóricos manejan, cómo conciben este elemento. Y después de ello, como siguiente pregunta, es ¿qué comprenden ustedes como lenguaje? Porque estamos hablando de lengua de señas, entonces ¿cuál sería la conceptualización propia que ustedes le dan al lenguaje o la lengua? Bueno, dentro de nuestra investigación hay dos conceptos macro. El primero, vamos a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, nosotros nos basamos como tal en el modelo de Salovey y Mayer, que fueron dos autores los que iniciaron hablando de la inteligencia emocional en 1990, que ellos lo describen como la capacidad que tienes para reconocer, comprender y expresar tus emociones con diferentes dimensiones más allá, como la de la comprensión, la regulación y la expresión. Dentro de la inteligencia emocional como tal, se encuentra la dimensión que muchas personas utilizamos, que es la regulación emocional, que es la capacidad que tenemos nosotros para manejar nuestras emociones de una manera funcional o de una manera calmada, donde se reconoce lo que sentimos, reconocemos por qué lo sentimos y elegimos expresarlo en diferentes situaciones de una manera calmada o de una manera que permita que la otra persona comprenda tu emoción y que tú puedas sacar esta emoción de la manera en que te permite generar una calma. Eso sería. A mí me gustaría también aportar a lo que dice Cami, y es que nosotras en esta investigación nos dimos cuenta que sí se ha popularizado mucho. De hecho, puedes encontrar muchos libros sobre inteligencia emocional, sobre la idea popular de ella. Pero cuando indagas hasta el fondo y metes las manos hasta el fondo del barril, encuentras a los teóricos de Salovey y Mayer, los instrumentos que ellos hicieron y las investigaciones que ellos hicieron. Y con el tiempo, después de él, pues se popularizó y bueno, en fin, otros teóricos que algunos reconocen, otros no. Pero a nosotros nos gustaría también destacar el trabajo del teórico en el 2006, Bart On, que el hombre decidió hacer este modelo de ramas, que es el que vende Salovey y Mayer, a un modelo un poco más sencillo y habla de las capacidades. Salovey y Mayer se dieron cuenta que la vida humana no es sencilla y está muy sujeta a cambios, a muchos cambios, y que por eso medir el éxito mediante el coeficiente intelectual es no tener en cuenta estos cambios que pueden pasar en la vida. Parte de lo que dice Baron es, listo, sí hay cambios, pero entonces, ¿qué capacidades puede tener la persona para adaptar y hacer algo más? Entonces él habla de la flexibilidad, de la capacidad de autorregulación, bueno, en fin, incluso de la motivación que tenemos, es la idea de esperar algo, de esforzarse por conseguir algo, sin la necesidad de un estímulo externo, de que voy a ganar, o cosas así. Entonces, además, nosotros tenemos el enfoque que le quisimos dar a estas investigaciones que hemos estado haciendo, incluso el artículo, fue un enfoque muy humanista, pero sin rayar en absolutamente nada, sino enfocarnos en que esto es desarrollo de personas y que la lengua y el lenguaje son dos cosas completamente distintas. En señas, lengua hace referencia al proceso interno que tiene el cerebro para organizar las ideas y poder formar una oración. Entonces, señas literalmente es como si tus manos fueran engranajes y procesaran en el cerebro. En cambio, el lenguaje, la lengua, cuando hablamos de lengua, es cómo lo expreso. Todo lo que ya procesé, cómo lo expreso, cómo lo informo, cómo lo paso a mis manos. Entonces, en el caso de la lengua de señas. Se nos hizo muy curioso porque tú lo habías dicho, la idea del idioma, de que todo se tiene que expresar. De hecho, parte de la autorregulación es expresar lo que sientes, reconocer y expresar lo que sientes. ¿Cómo lo haces si no sabes cómo te sientes y no le puedes decir a alguien más cómo te sientes? Fue curioso darnos cuenta de esos detalles. Sí, digamos que esta misma pregunta surge por los diferentes modelos o esquemas que surgen dentro de las mismas áreas de la psicología. Por ejemplo, en modelos conductuales que se habla de que el pensamiento pues es un habla interna, directamente es como
un soliloquio mudo en donde la persona es el emisor y receptor simultáneamente. Entonces ahí es donde surge como tal esta misma pregunta de qué es el lenguaje propiamente o qué comprenden como lenguaje para hablar de lo que es la lengua de señas. Entonces sí se considera que vendría siendo como un proceso de engranaje o una función que se cumple en el momento de expresar o exteriorizar como tal estas mismas ideas que se tienen. Pues sería como importante poder determinar a partir de esto por las mismas dudas que surgen a partir de estos mismos elementos. Y con respecto a este mismo tema de la lengua, específicamente la lengua de señas, con este componente emocional del que me comentan, ¿qué hallazgos han considerado o han revisado dentro de la misma literatura existente sobre los componentes emocionales o regulación emocional, inteligencia emocional y el componente de personas sordas? Estamos debatiendo aquí quién de las dos responde. Mira, Arranca, Camille, cualquier cosa. dale. Pues inicialmente fue algo muy frustrante porque cuando empezamos a realizar todo el tema de la revisión de la literatura no encontrábamos de alguna manera que unieran las dos variables, digámoslo así, los dos temas, la inteligencia emocional y la lengua de señas colombiana, no encontrábamos como algo sustancial, no encontrábamos como si alguien más se lo hubiera preguntado y que hubiera dicho y que nos brindara a nosotros la certeza de que no estábamos como sacándonos una idea muy, muy loca. Después de encontrar a nuestro asesor, el doctor Omar, que es mexicano, realizamos de hecho un artículo sobre el estado del arte, donde realizamos una investigación de alrededor de 10 años, o sea, una investigación que reuniera la literatura de un periodo de 10 años, y logramos identificar que sí hay cierta coordinación, sí hay cierta relación entre la inteligencia emocional y entre el bienestar de las personas sordas utilizando la lengua de señas. Lo encontramos en España, lo encontramos en Irán, en Europa, encontramos también investigaciones aquí en Colombia, afortunadamente, en la parte de Antioquia y en la parte del Valle del Cauca, encontramos también que había otra persona que no directamente había utilizado la lengua de señas, pero sí se habían también en psicología graduado en describiendo la frustración en personas sordas y cómo todos llegaban a la conclusión de que las personas sordas eran más vulnerables ante algunos problemas emocionales debido a la falta de accesibilidad para poderse comunicar con las demás personas, tanto oyentes como las mismas personas de su comunidad sorda, y que no encontraban esa facilidad de poder nombrar eso que estaban sintiendo. Entonces, como para resumirte, sí hay literatura, es un poquito vieja, porque sí nos tocó unir bastantes investigaciones como del 2000, 2005. Afortunadamente aquí en Colombia, desde a partir del 2021, están como también con la idea de vincular a los sordos con la inteligencia emocional y unirlos a nuestro campo de la psicología. Pero aquí en la región del Caquetá realmente no encontramos investigaciones dentro del área de la psicología. Resaltamos una investigación que se realizó en Belén de los Andaquíes, que fue nuestro gran apoyo, que fue lo que dijimos, sí hay algo aquí en la región que nos está apoyando. Fue con la licenciatura de educación, ¿sí estoy bien, Isa? Sí, no, hablando un poco más de esa investigación que se realizó, ellas fueron los que montaron, por decirlo así, la idea o la base de lo que hicimos nosotras, porque ellas se dieron cuenta que los niños sordos y los niños oyentes pueden aprovechar la herramienta de la lengua de señas, así rompen la barrera, pero entonces, ¿qué les enseñamos con esta lengua a unos y a otros? Porque los niños sordos están adquiriendo de este lenguaje inicial. Y es que parte de lo que nos preguntabas sobre la literatura, nos dimos cuenta que hay muy poquita literatura, es muy poquitica, incluso si la encuentras es muy vieja, como para tenerla de antecedente, más bien es como una idea, un concepto que te puede ayudar. Pero también nos dimos cuenta que
entre las muchas cosas, la lengua de señas no se había visto desde el componente que ya tiene. Y es que si te remites a la ley colombiana te dice, es patrimonio de la comunidad sorda, es, mejor dicho, es supremamente importante, pero también tienes que tener en cuenta que los componentes de ella, ¿sí? Es como visual, gestual, espacial, y esos componentes nos dimos cuenta que entre más pudieras como hablar, aprovecharlos, si las personas oyentes también tuviéramos la capacidad de aprovechar estos componentes y los niños sordos también, o sea, sería supremamente beneficioso para la inteligencia emocional y para las habilidades sociales que tienes que desarrollar. De acuerdo. Y, o sea, en cuanto a resultados de la investigación, pues se puede hallar que hay muy poca literatura que responde a estas mismas necesidades. Pero en cuanto a los hallazgos de esta misma literatura, ¿qué se puede encontrar o qué pudieron encontrar con respecto a esto? Más allá de la cantidad de información, sino es el fondo de la información. Dentro de los hallazgos que logramos encontrar así sustanciales del fondo de que aportó también a nuestra investigación es que la inteligencia emocional sí se puede enseñar, sí se puede enseñar a los niños y a las personas adultas, tanto oyentes como silentes o sordos, a través de diferentes talleres y diferentes mecanismos. Esto lo encontramos en diferentes investigaciones donde también utilizaban talleres o incluso diferentes dinámicas como teatro con la lengua de señas, y se les explicaba o se les enseñaba a ellos diferentes estrategias de regulación emocional y de comunicación para que pudieran nombrar y expresar esos sentimientos o esas sensaciones que tenían a raíz de la emoción. También encontramos que la lengua de señas, como lo nombraba Isabela, estaba perdiendo el sentido o estaba perdiendo una parte importante que era cómo convertíamos esto de la lengua de señas de solamente ser un canal comunicativo a volverlo una herramienta que pudiera usarse para todas las comunidades para poder expresar las emociones, para poder comunicar y darle y brindarle un apoyo a la inteligencia emocional. También encontramos, pues lo que te nombré al inicio, que las personas sordas, en especial de los niños, tienen muchas dificultades relacionadas con las emociones debido a que incluso en su misma familia no encuentran con este apoyo para poder comunicar lo que sienten, comunicar aquellos pensamientos sobre sus emociones, sobre cómo expresarlas o sobre cómo nombrarlas. Ok, vale, muchísimas gracias. Justamente con este tema de las particularidades o diferencias es algo que también me pregunto y es justo cuáles son como estas diferencias sustanciales que se tienen las personas oyentes y las personas sordas en cuanto a la misma expresión, qué particularidades están y por qué es importante hacer una distinción entre estrategias de regulación con ambas poblaciones. Ok, me diré que tu pregunta es bien interesante, porque entre las muchas cosas que nos dimos cuenta es que las personas sordas son mucho más gestuales al expresarse. Las personas oyentes, nosotros los usuarios de cualquier idioma que se escuche, somos más neutros en la cara. De hecho, socialmente se nos dice, vea, estás haciendo caras, no lo hagas. Pero en las personas sordas es inevitable hacer caras, porque la gestualización es vital, de hecho es un fundamento claro para la comunicación entre ellos. Entonces nos dimos cuenta, preguntamos más bien, si yo no te digo exactamente qué siento, ¿tú entiendes qué estoy sintiendo? Pero si yo te hago la cara con lo que siento, ¿me entiendes qué siento? Entonces, por ejemplo, este es mi ejemplo favorito. Cuando estás bravo, muchas personas niegan esa, dicen, ¿estás brava? No. Y luego haces la cara, en lengua de señas tienes que hacer la cara, ¿estás brava? Sí, estoy brava. Entonces, señor, las mejillas se pueden hinchar o te puedes tornar incluso de color rojo. Esos factores gestuales son los que nos hicieron dar cuenta de, bueno, ¿y por qué los oyentes no hacemos las caras cuando hablamos?
¿Cuál es el bendito problema? ¿Y por qué los sordos no aprovechan esto para gestionar esto que sienten? Listo, estás bravo, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esa emoción? Entonces, sí, tienes que hacer una partición entre cómo regulan las emociones los oyentes, porque pues, los oyentes tenemos más herramientas, están las herramientas que existen, que se han investigado con anterioridad, están hechas y adaptadas para nuestro idioma, para nuestro contexto. Pero para una persona sorda el contexto es totalmente diferente y la explicación es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, puedes encontrar pruebas en español, por ejemplo, para saber tus estados de ánimo o, bueno, que califiquen diferentes emociones, por decirlo así, entre las dimensiones que ellos tienen. Por ejemplo, nosotros usamos el instrumento que creó Salover y Meyer, la TMS-24, y sí, tiene sus dimensiones, es autoaplicable, está para el contexto latinoamericano, está muy bueno, pero incluso está validado para niños, pero los sordos usualmente no saben leer. De hecho, el sordo que sabe leer es como el oyente que sabe mandarín, sabe leer mandarín. Es muy inusual. Existen, sí, pero es muy inusual. Entonces, esta barrera que existe de desconocimiento del español y de entender lo que se lee en el español era muy grave para los niños. Tenías que completamente pasar la pregunta y si los niños no entendían el ítem, tenías que hacer toda una narrativa, una construcción narrativa para que ellos dijeran, ok, en esta situación que me están planteando, yo me siento, si lo siento o no me siento, y haces la escala Likert. Entonces, hasta ahí presentó un problema, porque decíamos, no, pues está adaptada para niños, debe funcionar, pero de hecho no, sí tiene que haber una diferenciación y una adaptación a la lengua de señas, y es muy importante hacer estas adaptaciones al contexto, y no solo escribirlos, porque creemos que si se escribe, ellos ya lo van a entender, pero no es así, no todos los sordos manejan el español hasta el punto de escribirlo, o de leerlo, lo que implica todo un proceso más en el cerebro. Entonces, si está todo en lengua de señas adaptado a su contexto, es mucho más probable que los niños entiendan de qué les estoy hablando. Ok, no voy a preguntar algo en torno al tema de las preguntas, sino como por curiosidad propia con respecto al tema de las pruebas psicométricas. ¿Han revisado o tienen conocimiento si hay una gran cantidad o al menos pocas pruebas psicométricas, pruebas y corte psicológico que tengan una adaptación a personas sordas? Yo sé que existe una investigación sobre eso acá en Colombia, de hecho lo supe hace muy poquitito, pero de resto son pruebas importantes que usamos en la cotidianidad de psicología, como la WIS, escalas de conocimiento, no están adaptadas a la lengua de señas. Y es muy curioso porque, por ejemplo, cuando se diagnostica a un niño con sordera, se buscan como hacer más diagnósticos sobre su estado mental y su estado cognitivo. Entonces usan las pruebas de coeficiente intelectual, las más conocidas, las WIS, anyway, y se la aplican al niño, pero el niño no sabe de qué estás hablando y la puntuación que te va a dar es incoherente. Y pues la ley colombiana te dice que si no cuentas con las capacidades para realizar una intervención o para realizar algún proceso, para y darle el espacio a alguien que sí sepa hacerlo. Pero todas las pruebas están en español y no cuentan con esta idea de, bueno, tenemos niños sordos que también están entrando este tipo de diagnóstico en retraso mental porque no están entendiendo de qué les estamos hablando. No sé si recuerdas que cuando uno inicia a ver esto de pruebas, te dicen la persona tiene que entender de qué le hablas y tiene que estar adaptada, porque si no, no vas a saber de qué chucha le estás preguntando. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, digamos, bueno, ¿cuántos niños sordos no están mal diagnosticados por estas pruebas mal hechas? Porque pasa, y pasa mucho. De hecho, uno de los niños de los que estuvimos en esta investigación tenía ese diagnóstico y se le preguntó a la mamá, bueno, mamá, tú viste la prueba, el niño entendía. Ella decía, pues la persona que le aplicó la prueba le decía que con los labios, que le mostraba dibujitos, que ella hacía entender. Pero al final, pues el niño puntuó muy bajo. Entonces quedó con ese diagnóstico. Y
es muy injusto que nosotros tengamos esa posibilidad, pero muchos niños o personas sordas no cuenten con la posibilidad de pruebas en su idioma. Claro. Ahora, justamente con respecto al mismo tema de las preguntas que ya se tenían organizadas, y es hablar de la lengua de señas como un facilitador en la comunicación. Esto sirve, digamos, por ejemplo, la posibilidad de comunicar, sirve solamente para poder comunicar, expresar lo que se siente y directamente poder manifestar lo que se está sintiendo, teniendo algo, o también puede permitir o facilitar el proceso de autoconocimiento o conocimiento del mundo. Realmente las personas sordas y oyentes tienen esta diferenciación de reconocimiento de sí mismos y del mundo de una forma marcada, o no hay una diferencia sustancial. Dentro de lo que he podido compartir y investigar junto a Isa, yo diría que sí hay una gran diferenciación en torno a cómo las personas sordas y a cómo nosotros los oyentes comprendemos, interpretamos y nos conocemos y nos relacionamos con el entorno. Precisamente porque nosotros tenemos, digamos, mucho acceso a diferentes cosas, a diferentes socializaciones, a diferentes intervenciones, tanto en la salud, en las escuelas, en las familias, lo que permite a que cada persona pueda crear ciertas y agarrar diferentes cosas para su personalidad, para sus gustos y para quienes son. Más sin embargo, desde la visión de un niño sordo que incluso puede tal vez desconocer qué significa sordo y cómo le explicas a un niño que desde su discapacidad no tiene ningún problema en general, sino que es una cuestión del contexto, de decirle, no vas a entender por qué tal vez las personas cuando vas pasando están gritando, sino que tienes que fijarte en algo que tal vez te guste o tratar de buscar cómo entender lo que está sucediendo a tu entorno. Como para nosotros puede ser muy fácil y siempre me planteé esa situación, y es que nosotros ante situaciones de alertas, ante alarmas, ante cualquier cosa de peligro, nosotros corremos rápido y nosotros sí podemos entender el contexto de lo que está pasando porque desde muy pequeños nos han enseñado que ante ruidos fuertes, ante alarmas tenemos que correr. ¿Cómo le explicas eso a un niño? ¿Cómo entiende que hay un peligro? ¿Cómo entiendes que si ves gente corriendo, tienes que correr, busca algo que te haga entender que estás en peligro? Entonces, sí hay una gran diferencia en cómo nosotros los oyentes vivimos y nos reconocemos, interactuamos, porque también desde muy pequeños hemos podido nombrar, escuchar y comprender quiénes somos y cómo podemos decir lo que sentimos. Mas, sin embargo, muchos de los niños, muchos sordos, no han tenido esta oportunidad desde muy pequeños, y es algo que descubrimos en estos casos, que muchos de los niños tenían este espacio en su salón para poder comunicarse con otros niños o con otros iguales a través de las señas que conocían, porque incluso en su casa no podían hacerlos porque su familia no manejaba las señas. Entonces, ¿cómo comienzas a crecer? ¿Cómo comienzas a conocerte a ti mismo si no puedes comunicar algo que vas adquiriendo? ¿Cómo puedes preguntar, ¿será que yo soy esto si en tu casa, si en tu entorno no tienes con quién conversarlo, con quién comunicarlo? Y parte de lo que dice Cami, que se me hace también pues, muy interesante y veo necesario abordar, y es que sí, nuestra investigación fue con una muestra chiquita, tuvo la particularidad de que era en un colegio que habían más niños oyentes y que los niños sordos, después de que conocieron algunas de las estrategias que les podíamos brindar, aunque incluso nosotras necesitamos un intérprete, el modelo lingüístico, la docente bilingüe, para hacer este puente de comunicación mucho más estable, nos dimos cuenta que los niños también, después de esto, decían, bueno,
¿Por qué no intentamos hacerlo con una persona oyente? ¿Por qué no hablamos con los otros niños que están también allá? Porque me pasaba que las niñas del salón, por ejemplo, tenían algo pendiente o estaban haciendo algo y llegaba alguien a molestarlas, alguien oyente. Ellas iban y le decían a la profesora, pero la profesora tampoco sabía qué querían, la profesora la oyente no sabía qué querían. Entonces tenían que, mejor dicho, hacer todas las monachas del mundo para medio expresarse, pero cuando se dieron cuenta que hay una manera de regularse, hay una manera de enfrentar estas situaciones, las niñas como que, ok, bueno, tenemos una manera de solucionarlo, usemos esta, ya que la conocemos, ya que la hemos usado, pues usémosla. Y bueno, las personas oyentes tenemos un fin de herramientas, de libros, entendemos la lectura. Las personas sordas no cuentan con esas herramientas y la verdad es que sí les hace mucha falta, como cualquier persona. No hay nada más complicado que querer expresar lo que sientes, pero no saber ni cómo se llama, ni tener a alguien a quien contarle, porque hay un muro el berraco que no se quita, y es que se está intentando quitar. Vale, realmente sí es muy valioso e importante esto que están mencionando. Pues es poco lo que se concibe, como dice, pues normalmente está el dicho muy común o la perspectiva muy coloquial: si no me toca, pues no lo siento, no, pues, o sea, si no he tenido que pasar o vivir por este tipo de situaciones, es poco común que alguien se interese en ello, y por eso también existen tantos problemas de separación entre estas mismas comunidades. No hay estos esfuerzos de comunicación o directamente interacción entre estas diferenciaciones. Eh, y hablando como tal de diferencias, mejor dicho, cuáles consideran que son las formas de expresión que más se frecuentan o o que más se dificultan en expresarse para las comunidades sordas? ¿Cuál es la expresión emocional que más se les facilita, ya sea por contexto cultural, por aprendizaje o directamente por una adaptación individual? ¿Y cuáles son estas emociones que más se les puede dificultar poder manifestar? Bueno, tengamos en cuenta que sí existen señas para muchas cosas. Sí, es un idioma muy completo, la verdad. Pero nosotros los usuarios del español tenemos palabras que significan cosas muy puntuales. Me gustaría preguntarte, Andrés, ¿qué entiendes tú como frustración? Uf. Y quiero que lo pienses. Operacionalmente o lo primero que salga. Como tú Ah, quieras. ok. Diría que la frustración vendría siendo como, como el enojo de no haber cumplido una tarea o una expectativa. Ok, sí. Viste que es un concepto bien elaborado que incluso a nosotros los oyentes nos dicen, bueno, te sientes frustrado y tienes que encajar los momentos para decir, oye, oye, sí, como que me sentí frustrado, enojado, triste, porque no logré lo que quería hacer y me esforcé mucho para lograrlo. Estas emociones que conocemos como emociones mixtas desde la psicología, o complejas, son un poco más difíciles de explicar en el contexto de los niños sordos. Y es que no hay una seña específica para decir estoy frustrado, pero sí hay una seña específica para decir estoy enojado, que de hecho se destaca por lo gestual y lo visual que es estos dos deditos aquí, así, bravo, o estoy aburrido o estoy aburrido, y es diferente este aburrido a este aburrido, te lo juro, que este es aburrido de depresión y este es aburrido de un mal momento, o este es tengo miedo. Entonces hay muchas señas puntuales para cosas muy específicas, pero para la frustración, que es algo como tan mixto, tan grande, no existe ni siquiera un neologismo. Entonces tienes que hacer toda una representación narrativa de, por ejemplo, yo me esfuerzo, tengo un objetivo,
pero por más que me esfuerzo, es imposible, no se puede. Entonces, eso es la frustración. ¿Cómo te sientes en ese momento? Entonces, tenemos que hacer este proceso de contextualización narrativa al diario vivir de los niños para que pudieran como captar la idea. Y era curioso porque después de todo esto, te juro que eran dramas altamente elaborados, no por nosotras, por el modelo lingüístico, por la docente bilingüe, por el intérprete, que ellos conocen la realidad de los niños muy, muy, muy bien. Ellos hacían todo este dramatizado, toda esta narrativa contextual súper bien elaborada para que los niños dijeran, ah, listo, sí, es esa sensación de, es que no puedo, es imposible. Y pues nos causó mucha curiosidad porque, ok, frustración, una palabra. Enseñas toda una idea completa. Y sí, hay fases, hay cosas que son más sencillas, como por ejemplo la felicidad, como por ejemplo el miedo, como por ejemplo el enojo, o la ira, es un poco más explosiva. Literalmente es una seña que es explosiva. Pero sí, o sea, hay cosas que son muy puntuales ahí, que se entienden en señas, pero se tiene que hacer un trabajo un poco más exhaustivo para que se entienda correctamente. Sí, esto mismo que menciona, o bueno, la pregunta que me hizo ahora me dejó dando vueltas y reflexioné qué tan complicado realmente es expresar las emociones en general. O sea, verbalizar algo es complejo porque estuve pensando y es, o sea, ¿cómo describimos la incertidumbre? O sea, pensé justamente en esa y es como de, bueno, la incertidumbre. Y ahora que una persona que no puede, o sea, que no maneja un mismo lenguaje verbal o que incluso intentemos explicarle la incertidumbre a personas que no manejan un mismo idioma, lo complejo que es expresar una emoción tan, tan difícil, porque es que realmente, ¿qué es la incertidumbre? Y nos encanta que en estos conversatorios y de hecho en las actividades que hacemos, las personas puedan hacerse esas preguntas, Andrés, porque se evita, o sea, tú sabes que es, como psicólogo entiendes que es que en la terapia va a haber personas que estén viviendo estas situaciones, pero es parte importante en la terapia saber que esa persona entienda lo que siente, nombre lo que siente, para que pueda trabajarlo. Pero si en lengua de señas no entiendes de qué te están hablando y tienes esta emoción, no sabes cómo se llama, pero la tienes. Entonces nos hace muy bonito que la gente se pueda poner en esos zapatos de, bueno, ¿yo cómo expreso esto? Si para mí como oyente es difícil, que sé cómo se llama, pero no sé cómo decirlo, ahora enseñas que no sé ni cómo se llama y tampoco sé cómo decirlo. No, pues qué chicharrón realmente. Y ahora justamente con este mismo tema de las barreras o las dificultades que se tiene y es el expresar, el comunicar o directamente el interactuar con estas personas, ¿qué es lo que más han observado que se dificulta para que las personas sordas puedan acceder a un acompañamiento socioemocional y cuáles son estas dificultades que tienen las personas oyentes para acercarse a esta población? Porque digamos que es un camino de doble vía, no es como que alguien la tenga difícil y ya, sino también es como la otra persona quisiera por voluntad hacerlo, pero no cuenta con estas estrategias o herramientas. Bueno, yo considero que, como lo dice Andrés, es una situación que tiene que ser de ambas partes. Tanto sordos como oyentes debemos como intentar derribar esta barrera comunicativa. Dentro de las dificultades de acceso que se encuentran a las comunidades, hay muchísimas, la verdad. Nos demoraríamos muchísimo en nombrar, pero generalmente es la falta de acceso que tienen a los acompañamientos, tanto de nosotros como psicólogos, futuros psicólogos, y de que no solamente estemos ahí, porque de qué sirve de que, digamos, yo le haga el acompañamiento a una familia de un niño sordo o una familia sorda si yo no entiendo qué es lo que me quieren decir, porque tal vez ellos tienen toda la disponibilidad de decirte, doctora, es que yo estoy sintiendo esto, pero yo
no te entiendo. ¿Qué estoy haciendo yo como profesional? ¿Qué estamos haciendo todos como profesionales, las instituciones, para que nos capacitemos obligatoriamente para comprender a estas poblaciones que día a día nos vamos a encontrar? ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestros hogares también para decirle, hey, si ves a una persona que tal vez no te escuche, no te entiendes, no es una cuestión de lo ignores, no lo mires a los ojos o simplemente se haz de cuenta de que no está? Porque algo de que sí comprendí desde mi infancia y desde mi situación es que al principio yo no entendía para mí que era una persona sorda más de que no escuchara, pero no sé cómo desde muy chiquita siempre me comunicaba con ellos, o sea, los veía y los saludaba, a mi abuelo era sordo, pues ya por su edad, yo recuerdo hasta invitarlo a comer con neologismos, yo era la encargada desde muy pequeña de irle a tocar el hombro como a comer, no me entendía mucho, pero, pero llegaba al comedor a comer. Es como motivar a las personas de decirles algo que Isa siempre dice, es que es parte de nosotros somos todos una comunidad y que es muy duro de que entre ellos solamente tengan que socializar. Para los niños es muy emocionante, para ellos es muy feliz cuando tú llegas y al menos les dices como el hola, enseñas y logras al menos presentarte así sea con tu seña, con tu nombre. Ellos entienden que tú no la manejas, de que tú no sabes qué estás haciendo, pero ellos intentan adaptarte a ti como se te nota la intención de que quieres comunicarte conmigo. Se te nota de que quieres al menos escucharme. Ellos se adaptan a ti, tú te adaptas a ellos. Es creo que lo que necesitamos. Necesitamos intención, necesitamos ayuda de las distintas instituciones para que la lengua de señas no sea si tú quieres aprender, paga y aprende estas señas, sino obligatoriamente para que tú salgas del colegio, para que tú salgas de una universidad, maneja la lengua de señas. Nosotros como profesionales en salud, las alcaldías, diferentes situaciones deberían tener profesionales y no como un plus, no como algo de decir, es que nosotros somos inclusivos porque tenemos un intérprete, sino nosotros tenemos intérpretes, nuestros profesionales saben lengua de señas porque nos interesa unir y compartir con esta comunidad que es nuestra familia también, digámoslo así, como caqueteños, como colombianos. Y sí, parte de lo que dice Cami es que nos dimos cuenta que en la práctica psicológica muy pocos psicólogos, de hecho creo que solo una psicóloga que en Caquetá maneja la lengua de señas como para poder dar terapia. Y ya, pero es muy diferente, no sé si alguna vez te ha pasado que entras a un consultorio médico, odontológico, sí yo, y hay alguien más ahí, entonces sientes como que, ok, porque somos tres y debería estar el profesional y yo. En lengua de señas siempre tiene que haber este tercero. Y no es por desmeritar el trabajo del intérprete, de hecho es un trabajo muy duro, pero debería ya no existir esta barrera, porque es que la lengua de señas ya lleva rato acá, ya lleva bastante rato. Y es importante como destacar que si para uno, como persona oyente, que haya un tercero en un consultorio, es como, ok, ¿qué está pasando aquí? Para un sordo, contar con esta tercera como funcionando como puente de comunicación es como, es incómodo porque voy a tener que contar cosas muy personales mías. Y sí, puede que él también esté bajo el secreto profesional, pero mi intimidad usualmente me gusta protegerla más y es totalmente comprensible. Entonces, como profesionales en la salud, como cualquier instancia que llegue a necesitarse, ¿por qué no hacemos uso de este lenguaje? Camila, en 2 semestres, que no son, bueno, en un año más o menos, aprendió a comunicarse, ya sabe su nombre, ya tiene seña, ya puede dar los buenos días, ya sabe muchas más cosas. Incluso los niños en esa aula le enseñaban señas de animales, la llevaban de un lado a otro, porque ellos dicen, listo, tienes la motivación, nosotros traemos la puerta. De hecho, es muy bonito porque la seña de inclusión es el grupito que le abre espacio al que llega. No, ay, bueno, sí, el espacio, no, el grupo,
que le abre el espacio al que llega. Ellos lo hacen con nosotros si tenemos la motivación. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Somos el grupito que le abre el espacio al que llega. Sí, ya veo. Esto que mencionan con respecto al tema de la necesidad o casi que la obligación institucional que se tiene es una discusión que incluso llegué a tener en la carrera con una docente. Le mencioné, justamente estábamos, bueno, no voy a decir la asignatura, que le dije, bueno, profe, ¿y si a nosotros nos llega una persona, población, o sea, justamente sorda, que es como me atrevería a decir que es una de las dificultades más complejas en cuanto a temas de inclusión, porque digamos que alguien en condición de discapacidad motora, pues al fin y al cabo puede comunicar, una persona con una discapacidad, un estado de poca visión o directamente con estos problemas visuales también puede comunicar, pero entonces en estas otras poblaciones que definitivamente no se puede mantener una comunicación fluida, porque no se cuentan con las herramientas. Entonces le dije, bueno, profe, ¿y aquí qué? O sea, nosotros no deberíamos también tener una preparación para poder atender a estas personas y no solamente en el área clínica, sino en cualquier otra área. Y me dijo, le toca remitir porque qué yo, pero si se tiene la voluntad o si no se cuentan con profesionales para hacer algo así, o sea, si no se cuenta con un psicólogo que comprenda la lengua de señas, pues ahí qué. Entonces, recuerdo que al principio de la carrera, como también soy de la sexta corte, pues me tocó vivir la época en la que las selectivas de noveno y décimo no existían, sino que fueron los estudiantes las que la pusieron prácticamente, como que dijeron, no sé si ustedes ya habían entrado, pero era como de, bueno chicos, vamos a hacer una encuesta para saber ustedes qué electiva les gustaría. Y yo propuse lengua de señas, o sea, tendríamos que tener, no tiene nada que ver con la psicología, es verdad, no tiene nada que ver, pero tiene que ver con el componente humano, el componente de trato con las personas de nuestro entorno. Y primer problema, ¿quién va a dictar la asignatura? Justamente. Sí, mira que, o sea, ahora hay más selectivas, no voy a decir que ha sido la mayoría, pero sí hubo muchas mejoras. Y ahora existe una electiva que incluso se llama inclusión social. No da lengua de señas. Sí, no da lengua de señas, pero pues existe. Y en cuanto a quién lo enseña, quién puede enseñarlo, directamente tiene que ser una persona sorda, porque ellos manejan su idioma y es culturalmente de ellos. Esta persona sorda es el modelo lingüístico. Él es el que te dice, se dice de esta manera, se hace de esta manera. Pero pues también tiene que haber un intérprete con capacidades, con la experticia para poder darlo, porque nosotros usamos jerga, por decirlo así, más puntual, como conducta, que entendemos como por conducta, sabemos que no es solo una cosa, operacionalismo, cosas así. Entonces tienes que también tener esa experticia de como que ya conozco un poco más del tema, puedo trabajarlo así y le voy a ir diciendo lo que dicen los estudiantes. Pero aún no existe algo así como lengua de señas. Sí te piden inglés, obviamente, el inglés es muy importante. Pero la lengua de señas, que si lo piensas, hay como unas 500 personas sordas en Caquetá. La gran mayoría, sí, todas en el área de Florencia. Estas personas pues son población que, al igual que mucha otra población de Caquetá y de otras comunidades, tienen esa necesidad ferviente de terapia psicológica, como todas las personas, y que deberían tener acceso a eso. Después de que tengan esa herramienta a la mano, te juro que la van a usar. Sí, digamos que esa es una de las dificultades más grandes, y es el mismo acceso a este tema y la posibilidad de llegar a estas poblaciones para enseñar, porque
pues digamos que también suelen haber muchos intereses de por medio con el mismo tema de la enseñanza. No cualquiera tiene como la facilidad de acceso o la facilidad de enseñanza, porque así como se tiene una certificación por un diploma de enseñanza de una lengua extranjera, también se tiene un diploma de enseñanza de lengua de señas. Así que también esa es otra de las barreras que se tienen para el acceso a esta misma. Y con respecto a este mismo tema de un protocolo o un proceso de inclusión o una estrategia para la promoción de esto, si tuviesen que generar un programa o diseñar un programa de intervención enfocado en la regulación emocional y que pueda ser accesible tanto para personas oyentes como personas sordas, ¿qué elementos consideran importantes incluir? Bueno, si tuviéramos que crear así como diseñar un programa o tener en cuenta ciertas cosas para un programa, hay que potenciar o hay que tener en cuenta mucho que el programa sea muy visual y muy participativo. No algo muy de cátedra de que yo te doy toda la teoría, de que yo te doy muchas técnicas, mucho diálogo, sino más bien algo participativo, algo que unamos tanto a los oyentes como a los sordos y los vinculemos en un solo taller, en muchas dinámicas. Lo visual, como los videos, es una herramienta, lo audiovisual es una herramienta muy esencial en estos talleres dentro de los que realizamos con los niños. Nosotros nos dimos cuenta que presentamos 2 cortometrajes. Estos 2 cortometrajes no tenían audio porque pues la idea es que ellos fijaran su atención en lo que estaba sucediendo y que todos los que estuviéramos en el taller pues pudiéramos comprenderlo, ¿no? Y estos videos fueron muy esenciales porque los niños entendieron de una vez la situación. Uno era como de un conflicto, de un puente, quién pasaba primero, quién no dejaba pasar, como 2 personas primero pelearon y otros 2 al final dejaron a pasar uno y luego al otro y pudieron solucionar. Y era muy importante que ellos entendieron de una vez. Ellos fue como lo que teníamos que hacer es en vez de pelear tenemos que ser amigos, tenemos que ayudarnos y me encantaba mucho que cuando le preguntábamos qué entendieron ellos, hay que ser amigos. Y yo recuerdo que Isabela, ¿por qué me hacen tanto esto? Y era como, hay que ser amigos, porque ellos comprendieron de una vez con el video que lo importante era encontrar una respuesta amigable, encontrar una respuesta tranquila al problema. Hay que utilizar mucho tema de gestualización, porque aunque nosotros pensamos que gestualizamos, al momento de realizar la seña, no gestualizas. Al momento de intentar hacer la seña de que estoy aburrido, de que estoy enojado, es muy, no sé si algo en el cuerpo pasa en tanto en los sordos como oyentes, que el rostro como que queda quieto. Te concentras en qué señas tienes que hacer, pero se te olvida lo principal que es tu rostro. Es lo que decía Isabela, tú no puedes decirle a alguien, estoy enojado, pero sí. O en medio de los talleres que tú estés diciendo, estoy enojado. No tiene el sentido para ellos porque me estás sonriendo, porque me dices que estás enojado. Y para nosotros también puede significar un choque entre nosotros los oyentes cuando estás enojada y que la persona te lo niegue y tú puedes tomar la primera acción, ok, no está enojada, está sonriendo. ¿Cuántos casos no han sucedido de que nosotros en medio de charlas con amigos preguntamos y cuando no notamos los rasgos en la cara o en el cuerpo, en la postura, ignoramos tal vez que la persona está pasando por una situación difícil o algo, porque nuestra mente lo primero que recibe es lo visual. No, yo la veo bien, yo la veo que está riendo, yo la veo que está, pues bien, está normal. Entonces, primero lo audiovisual, segundo lo de gestualización. Técnicas serían también muy dinámicas, como la del semáforo de emociones.
algo muy excelente porque es algo que utilizamos en nuestro contexto diario. El semáforo lo vemos en las calles del centro cuando están funcionando y cuando alumbran. Que el rojo sea para que nosotros paremos ante una emoción muy fuerte de detenerse, y esto era muy importante porque el rojo es así, Isa, perdón. Sí, entonces ellos comienzan a entender que, bueno, cuando era rojo, parabas, cuando era naranja o amarillo, lo que hacías era pensar o calmarte. La seña me encantaba que siempre todos apenas aparecía el amarillo, era como, y cálmate. Pero vuelve a ser lo mismo de la expresión. Si ves, yo aquí te hago... Me encuentro la cara. Tienes que hacer la cara, con todo y cara. Para soltar toda la emoción que estabas cargando, y ya el verde era actúa, hazlo. Haz lo que vas a hacer con respecto a la emoción de una manera en que lo comuniques, pero que lo comuniques tranquilamente y que puedas expresar lo que estás sintiendo para que la otra persona también te entienda y ambos entiendan cuál es la situación y cuáles son las emociones que están sucediendo. Y lo bueno es de que unamos a las dos poblaciones en estos talleres o en un programa que se generara, ¿no? No que se haga parte de la comunidad sorda y luego como citamos a la comunidad oyente, no, lo bueno es que se una. La seña que hace Isa de inclusión me parece muy bonita. Hoy aprendí otra seña de que todos nos unamos, de que nos armemos un espacio. Aquí lo importante es que lo que yo aprendo lo comparta contigo y que tú me entiendas lo que yo estoy haciendo. Porque si yo entre oyente y oyente entiendo lo que estoy haciendo, pero si yo me intento comunicar con una persona sorda y no me está entendiendo, pues volvemos a quedar en lo mismo. Hablando de esto, si creáramos en nuestra utopía, nuestro propio programa, tendríamos que tener en cuenta que tendría que ser un trabajo integral. Debería haber más profesionales aparte de psicólogos, entre ellos sí o sí, porque ninguna de las dos maneja perfectamente la lengua de señas, un intérprete, lo vemos necesario. Sí o sí, para poder enseñar la lengua de señas necesitamos que haya un modelo lingüístico, que son, mejor dicho, modelo lingüístico es indispensable para aprender lengua de señas, porque él te dice qué cara haces, cómo debes inflar los cachetes para decir algo, características de la cara. Y sí o sí, un docente bilingüe, porque ellos conocen cómo están sus estudiantes, ellos saben cómo se manejan. Un docente conoce mucho sobre sus propios estudiantes. Y como dijo Camille, o sea, tendríamos en cuenta que a los oyentes se nos dificulta muchísimo hacer caras. Y el que hace muchas caras, lo decimos, estás como raro. Pero en la lengua de señas, eso me encanta la lengua de señas, porque al ser tan gestual, la cara te lo dice absolutamente todo. De hecho, teníamos un taller que decía, tu cara me dice todo. Y era sobre este reconocimiento emocional. Entonces, si usábamos pictogramas, como para decir, mira, esta cara significa estás enojado. ¿Cómo hacemos la cara de estar enojado? O esta cara significa temor o susto. Entonces, ok, tienes que hacer la gestualización completa de cómo es susto, qué cara harías tú teniendo susto. Y también tendríamos en cuenta que estos talleres tienen que ser bastante, ¿cómo decirlo? Es que las señas son como muy, no voy a decir, aparte visuales, son como muy asignadas a lo que tú ves. Entonces, por ejemplo, las señas de una persona, por ejemplo, mi seña, son características puntuales de mi cara. Entonces, mi lunar y dos acá en el cuello. Pim, pam. Entonces, cada vez que alguien nombra o va a hablar de mí, esto significa Isabela. En el caso de Camila, que nos tocó buscarle una seña específica por su cara, entonces, que tuviera en cuenta las iniciales de ella, la L y la C, en qué lugares específicos. Yo, bueno, que hay gente que te conozca, le dije a Camila, busque gente que te conozca y que te diga qué rasgo de tu cara es muy característico. Y ella hizo toda la investigación y luego hablamos con el modelo lingüístico. Entonces, Laura Camila, por ejemplo, Laura, por acá, Camila, Laura Camila. Y se asignó la seña y son señas particularmente específicas. Pensé que les habían asignado los lentes. No, porque las dos usamos gafas. Me lo asignaron
en mi casa por la sonrisa, no sé por qué, y por el lunar que tengo aquí. Y cuando tú haces así, también se conectaba al inicio con un lunar que tengo aquí en el ojo, pero entonces quedó con el lunar de aquí del pie de la boca y la C también. Entonces, ok, también para nosotros los oyentes que se nos asigna una seña es algo muy entretenido, porque tienes que buscar características muy tuyas. Entonces, estos talleres, estos programas que implementaríamos tendrían que ser muy unidos, tanto oyentes como sordos, porque queremos romper esa barrera comunicativa, sí o sí, y queremos que sea como que no haya ni siquiera una idea de que pueda existir un odio entre los oyentes y los sordos, porque es que no puede existir eso, que al fin y al cabo somos la misma comunidad colombiana, porque estamos hablando solo de LSC. Entonces, tendríamos cuenta en eso, aparte que de la dinámica de enseñar primero un poco más sobre la lengua, porque sí es importante enseñarla, características un poquito suaves para poder apoyar a los oyentes y que los sordos también actúen como modelo lingüístico para estas personas oyentes y que poco a poco vayamos brindando estas herramientas de regulación. Sí son muy diferentes a las herramientas en español que usamos porque sí son diferentes, pero tienen la particularidad de que se pueden explicar también. Y si yo te explico con ejemplos, tú me entiendes más claro. Si yo le explico a ellos con ejemplos de su cotidianidad, me van a entender más claro. Entonces, ¿la barrera existe? Sí. Pues se puede romper también, pero también lo podemos hacer de una manera más sencilla, sin tener que irnos a puentes milagrosos, largos. No, hay cosas que son mucho más sencillas. Muchas gracias. Justamente con el mismo tema de las barreras surge una pregunta que me gustaría dividirla en dos. La primera vendría siendo cuál sería la responsabilidad o el rol que deberían ocupar profesionales en psicología para atender esta misma necesidad, comprendiendo exclusivamente su objeto de como tal de ejecución, de análisis, de estudio, comprendiendo que se tienen ciertas limitaciones o delimitaciones del área, comprendiendo justamente que el profesional en psicología no es un todólogo, ni debe hacer de todo, ni ser intrusivo en otras áreas del conocimiento. ¿Cuál sería el rol que profesionales en psicología deberían y deben ocupar para atender esta población específica? Nosotros como psicólogos o desde el área de la psicología, futuros psicólogos todavía no me entregan el diploma, cumplimos un rol muy importante, ¿sabes? Nosotros tenemos un rol tanto con las diferentes comunidades, tanto con todas las personas en general, porque nosotros somos un puente dentro del conocimiento científico, dentro del conocimiento del cerebro, de las emociones, de las conductas y las realidades de cada persona. Nosotros somos ese puente que podemos intentar conectar tu cultura, tu persona con lo científico, con lo que nos enseñaron a nosotros durante toda la carrera. Ya pasándole un poquito más al contexto de la población sorda, esto nos implica trabajar con ellos, no solamente para ellos, o sea, sino con ellos, para ellos y por ellos. Es un trabajo comunitario, es un trabajo integral donde no simplemente creemos planes, diseñemos intervenciones, diseñemos materiales, conceptos para ellos, sino con ellos, porque es muy difícil que yo desde mi conocimiento, desde mi perspectiva como oyente, haga algo para el sordo cuando yo no soy sorda. Qué mejor él que a mí me diga qué es lo que necesita, cuáles son sus dificultades y cómo puedo yo desde lo que conozco crear un taller, una intervención para ti, para tu comunidad, que te beneficie y que sirva realmente. Y también sería como lo que hemos nombrado, la formación académica de la lengua de señas
que siempre se haga desde el respeto, que siempre se haga con todos los protocolos que tengan que hacerse, como lo dice la ley, que el sordo sea quien lo enseñe, que esté al lado un intérprete y que esté una persona del modelo lingüístico que te haga entender el por qué, el cómo y cómo lo tienes que hacer. Ese es el rol que nosotros cumplimos. Nosotros cumplimos el puente entre lo científico y entre la comunidad. Nosotros prácticamente es eso, aprender desde nuestras instituciones, que se proyecte a impulsar el conocimiento siempre desde el respeto y con la intención de lo que hacer es incluir, derribar la barrera de comunicación para que seamos más íntegros. Sí, parte de lo que dice Cami, que se me hace muy importante destacar, es que el psicólogo, el médico, el señor de ventanilla de atención al usuario, todas las personas cumplimos con el mismo propósito, el mismo rol: derribar la barrera comunicativa, derribar estas barreras que nos impiden estar entre sociedad. Y es que, listo, nosotros nos encargamos de una parte muy puntual, que es esto de la mente, listo. Pero también el sordo no se va a solo comunicar con nosotros, va a tener que hablar con el señor de la ventanilla, la señora de todas las personas. Pues todas las personas deberíamos al menos saber cómo saludar en lengua de señas y decirte hola, buenos días. Ya, con eso tú puedes, de hecho, romper un poquitico, y es que de a poquito se va llenando esto. Entonces, el rol del psicólogo, el rol de nosotras como personas, el rol de cada uno es buscar cómo romper esta barrera, este muro que nos divide, y hacerlo así sea a poquitos. O sea, no tiene que ser el programa enorme, sino que en cada uno está esta necesidad de arreglar esta situación. Tener en cuenta que somos una sociedad. Que ojalá fuera una utopía y fuera perfecto y se hiciera todo de un solo, sí, ojalá. Pero por ahora trabajamos con lo que tenemos y tenemos nuestra disposición, y lo más importante es que nuestra disposición es aprender y poder derrumbar este muro que nos divide como sociedad. Muchísimas gracias. Justamente ahora quisiera hacer la pregunta dentro de la pregunta anterior, y era algo que mencionaban hace un momento, bueno, hace bastante ratito realmente, y es con respecto a la adaptación de estrategias. Como profesionales en psicología, ¿sería completamente válido el generar un proceso de adaptación y validación de lo ya existente para estas personas, o de preferencia sería más adecuado crear nuevas estrategias enfocadas para esta persona, esta población específica, o por el contrario se debería hacer una acción conjunta? Yo quiero responder esta. Creo que lo he pensado mucho, sí lo he pensado mucho. Instrumentos para personas sordas, sí lo he pensado mucho. Yo, ok. Y entre las cosas que he aprendido, aparte de la universidad, y por cursos, por investigación, con voluntad propia, me di cuenta que trabajar desde cero es muy complicado. O sea, si yo te digo, no, armemos desde cero un instrumento que evalúe, qué sé yo, el estrés en personas sordas. Vamos a tener que hacer toda la investigación desde el inicio, vamos a tener que buscar una persona que sea un experto en el tema, un modelo lingüístico, un intérprete, que nos ayude a formular, nos ayude a ver si se entiende lo que nosotros formulamos. Pero si tomamos, por ejemplo, un instrumento que ya esté validado, que se conozca mucho, por ejemplo, la WIS, de hecho, para mí esta es la más importante, que debería ya estar para todas las personas. Tomar estos ítems, estas dimensiones que evalúa este instrumento y pasarlas a lengua de señas es mucho más sencillo que empezar desde cero. Entonces, empezar desde un instrumento que se use mucho, que haya tenido que tocar la población sorda, para mí, y según lo que he podido indagar un poco, es estas de coeficiente intelectual, de saberes, de cognición, sobre todo la de inteligencia, porque es la que más se usa para los niños. Entonces, adaptarla por completo, no solo interpretarla, adaptarla
es mucho más sencillo que empezar desde cero. Sabes que es una prueba grande, que el manual siempre es gordito, y el manual es para nosotros, y que la calificación, y bueno, etcétera. Y sabemos que llevan una WIS 5, creo que no está adaptada para Colombia, pero sé que existe la WIS 5, y sí cambió, yo la he visto, ya cambió. Entonces, ya la 5 es todo un cuento diferente. Entonces, adaptar esta prueba va a ser mucho más sencillo que empezar desde cero una prueba de coeficiente intelectual, que tú sabes que es bien gordita. Me excuso de pronto un poco por el ruido, les dio por hacer ruido en el fondo. Respondiendo un poco tu pregunta y complementando con lo que dice Isa, yo diría que es un trabajo en conjunto, o es un trabajo de las dos cosas. Yo creería que sería bueno comenzar a ¿cómo se le dice? Traducir, no, a comenzar a lo que ya tenemos, a moldearlos para la población y a ubicar. Isa, ¿me colaboras con la palabra? No, sí, la palabra que ella busca es adaptar. Y primero la adaptamos y luego la validamos, para ser más exactos. Eso sería lo inicial, lo que ya tenemos, adaptarlo. Más sin embargo, hay muchas de las cosas que tenemos que, a pesar de que se intenten adaptar, para la comunidad va a ser muy difícil, o para que se maneje puede ser un poco más complicado y que va a requerir más trabajo. Entonces también yo diría que la creación de instrumentos desde cero por y para la población también es algo, un plus, sería lo ideal. Que más que brindarles a ellos instrumentos propios, validados y creados para ellos y con ellos, porque vuelvo a repetir, de nada sirve que yo desde mi perspectiva le cree un instrumento al sordo si yo no sé si el sordo lo va a entender o es lo que él necesita para captar la idea. Entonces yo diría que ambos, adaptar lo que ya tenemos porque se necesita, y crear de igual manera otros instrumentos para ellos. Sí, es que hemos estado indagando en esto de entendimiento de datos y, bueno, otras vainas. Y nos dimos cuenta que, bueno, si las pruebas se validan, se hacen contextual, se validan y, bueno, en fin. Pero pues las pruebas de enseña serían todo un trabajo completo, porque pues la adaptación se hace primero y luego la validación. Entonces, sí, claro, hay pruebas que son mucho más cortitas, que saben, por ejemplo, la TMS. Nosotros recomendamos que la TMS sea adaptada al contexto de la persona sorda. Pero pues también nos dimos cuenta que las escalas, por ejemplo, la escala Likert, que es la que más usamos, donde uno es donde uno es muy de acuerdo. Espérate, no, casi nunca de acuerdo. Nada de acuerdo, casi de acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, entiéndase que son 5. Para nosotros lo entendemos, porque que entendemos la mínima diferencia de entre estoy de acuerdo a estoy muy de acuerdo o estoy totalmente de acuerdo. Exacto, pero en las enseñas no, en enseñas es 5 o 3 o 1. Aquí no hay un punto intermedio así entre casi de acuerdo, medio acuerdo, no. Entonces nos dimos cuenta que la escala Likert va a tener que ser también adaptada a esto. Y de hecho, eso es una de las escalas que nosotros más usamos. Sí, y con eso ya surge prácticamente la última pregunta dentro de lo que ya se tenía propuesto, y es justamente qué recomendaciones harían en cuanto a temas de investigación para esta población, para los tópicos que manejan o directamente para el conjunto de ambas cosas. ¿Qué recomendaciones teóricas, metodológicas, éticas o lo que puedan considerar son adecuadas para seguir explorando a profundidad este tema tan importante que están abordando? Creo que las dos vamos a participar del tiempo porque ambas tenemos como la misma idea. Entonces, yo voy a decir que, partiendo desde la persona, desde nosotros como psicólogos, ética, si la ley 1090 en el artículo 34 te dice como psicólogo que si no estás capacitado no lo hagas, entonces capacítate.
qué mejor que capacitarse. También nos dice, si usted no sabe, pues investigue. Y nos dice, por favor, capacítate, no hay problema. Tú puedes después de capacitado abordar este tipo de situaciones. Entonces, aparte de que nosotras no contábamos como con la herramienta completa y aún así decidimos investigar, nos hicimos desde el punto de la beneficencia, porque siempre buscamos como el hacer bien las cosas. Nos dimos cuenta que también necesitamos nosotras mismas capacitarnos en cuanto a la ética profesional de nosotros. También tener en cuenta que éticamente nosotros tenemos que constantemente pues capacitarnos, ¿sí? Y tener en cuenta a quién le estamos hablando. No estamos hablando con solo un niño, estamos hablando de un niño con diferentes comorbilidades, porque tienden a tener más de una. Y que nosotros también tenemos que saber con quién vamos a estar hablando. Tenemos que adaptarnos y ser muy empáticos con esta situación. Yo creo que Cami te va a hablar de las metodológicas. Bueno, complementando, y qué pena me cogieron de base, yo aquí pensando, dentro de las limitaciones que nosotros encontramos en las investigaciones, y es algo que podríamos recomendar para seguir investigando, es que sean investigaciones más largas en tiempo, donde no sea solamente los talleres que nosotras pudimos, pues en este caso, realizar, sino unas investigaciones de 2 meses, de 3 meses, incluso podrían ser de 6 meses o más. Longitudinales, que puedan realmente desde la perspectiva y vivir con ellos el contexto y a todo lo que se enfrentan, también de pronto vincular los entornos en los que ellos comparten, no solamente la escuela, sino cómo se comparte con familia, qué es lo que están haciendo las familias para poderse vincular con estos niños y para generar estas estrategias o utilizar las estrategias que nosotros les estamos brindando para que en casa también funcionen, para que sea un cambio, para que sea un complemento general o que integre a toda la familia. ¿Ibas a hablar, Andrés? Ah, perdón. También lo que hemos dicho, utilizar instrumentos que sean adaptados a la comunidad. Nosotras hacemos la recomendación de que utilicen muchísimo las estrategias audiovisuales, porque ya nos dimos cuenta que a ellos es lo que mejor les sirve y lo que mejor nos funciona a nosotros dentro de los diferentes talleres que realizamos. Lo que dice Isa, educarnos sobre quiénes son ellos como población, qué es lo que ellos sufren cotidianamente, realmente investigar sobre ellos, porque tal vez muchas personas quieren hacer talleres con estas poblaciones sin saber su historia y sin saber quiénes son y qué son los talleres que ya se han hecho anteriormente con ellos, y que tal vez lo que tú vas a hacer es algo que ellos ya han venido trabajando, pero que no ven evolución. Entonces, que nuestro trabajo, lo que tú vayas a investigar, aporte y les genere un cambio a ellos siempre desde el principio de beneficencia, ¿no? Sin realizar ningún daño y siempre que sea por algo bueno. Vincular a diferentes entidades también, el apoyo, yo aquí con el apoyo de las instituciones. Nosotros hablábamos mucho de eso, de lo que tú decías, ¿por qué no se da lengua de señas? Hay otras universidades en Colombia que lo dan como electiva. Y de hecho hay profesionales en diferentes áreas que manejan la lengua de señas. Pero ¿por qué no damos? Bueno, empecemos de poquitos, empecemos como una electiva, empecemos como de pronto un diplomado o algo así, pero que esté siempre la persona, los debidos encargados de esto, el modelo lingüístico, el intérprete, la gente que conoce y que ha tratado el tema, que está empapada de esto. Y es la recomendación que nosotras damos, sí o sí, es que las carreras de las universidades que aún no las dan, la implementen. Es una idea buenísima. Qué mejor que si llega un niño sordo a un salón, el profesor se conozca y pueda decirle en español y en lengua de señas al tiempo para que él rompa la barrera con los otros niños. Hola, mi nombre es y soy tu profesor. Empezando a poquitos. Qué mejor que llegar una persona sorda a un consultorio y el propio médico le pueda decir cómo se llama. A pesar de a pocos, pero pues que exista este cambio entre nosotros.
Desde los colegios, yo diría que eso empieza desde los colegios y desde niño y es algo que también sería tener en cuenta cómo influye la adquisición de la lengua de señas dentro de las diferentes edades y también vincularla con lo de la inteligencia emocional. Nosotros decidimos trabajar con los niños, vincularlos en estos talleres, porque dentro de las diferentes teorías se habla que los niños adquieren más fácil la lengua de señas y también es más fácil educarlos y enseñarlos con respecto a la inteligencia emocional. Pero ¿cómo sería pues ingenioso trabajar de pronto con adolescentes, con adultos que ya tal vez conozcan su lengua de señas, han tenido diferentes más experiencias ahora dentro de la vida adulta, dentro de su adolescencia, pero tal vez que no cuenten con las herramientas de la inteligencia emocional? ¿Cuáles esas diferencias que hay entre los niños que adquirieron desde el tercer taller, segundo taller, ya las estrategias y las aplicaban a un adolescente, a un adulto? Sí, es que nosotras decidimos empezar desde lo más chiquitico. Entonces, los chiquitos aprendiendo algo que consideramos necesario, pero más simple para nosotras como psicólogas, bueno, como futuras psicólogas. Entonces, pensando en eso, decimos, bueno, la inteligencia emocional es algo que a todos nos hace falta, que aun cuando estás grande, sabes que en algún momento vas a perder las casillas y pues, te puedes desbordar. Pero los niños pequeños tienen esa habilidad de que, aparte que perdonan súper rápido, entonces si en algún momento les llegaba a pasar algo, ellos 45 minutos ya estamos bien, ya todos somos amigos. Adquirir esta herramienta les sirvió para que se acortara ese tiempo, porque obviamente es válido que alguien se enoje un tiempo, pues se acortaba mucho más este tiempo. Ellos, listo, peleamos, ya pasó, ya podemos volver a ser amigos. Entonces, ahora tenemos esta idea con niños pequeños. ¿Qué pasaría, como lo dice Cami? ¿Qué pasaría con los adolescentes que ya tienen la lengua mucho más clara? ¿Qué puntuación nos van a dar en estos instrumentos? ¿Qué nos van a decir esos resultados? ¿Qué va a decir los talleres después de eso? ¿Cómo van a participar ellos? Y en adultos que ya tienen una trayectoria de vida, una experiencia de vida, ¿cómo van a actuar ellos? O sea, son preguntas para investigación. O sea, de aquí se abre un montón de investigaciones porque se ha tomado muy poquito en cuenta la comunidad sorda. Y de hecho nuestra invitación es a futuros investigadores, a alguien que le quiera meter la mano a esto, es que hágalo, esto está abierto a cualquier posibilidad. Hay población, hay más comorbilidades, hay gente con más experiencia, entonces que lo hagan, o sea, que no paremos aquí en una investigación pequeñita, sino en qué pasaría si, y si armamos un instrumento en señas, y por qué no damos terapia a las personas sordas sin necesidad de un intérprete. Entonces, ¿qué hacer para eso? Todas esas son posibilidades que se pueden hacer, investigaciones muy bonitas que van a aportar para más. Ahora que Isa lo menciona, una de las investigaciones que nosotras encontramos aquí, creo que fue aquí en Colombia, fue la adaptación de la psicoterapia, de espacios psicoterapéuticos, donde adultos a través de la lengua de señas trataron de identificar y reducir los síntomas depresivos. Entonces, sí es posible, sí hay ideas, porque ya hay otras personas que también lo están utilizando. Lo bueno sería adaptarlo a nuestra región, porque nuestra región, lastimosamente, es muy pobre en ciertos tipos de investigaciones y en vincular el bienestar para ciertas comunidades. Sí, ah, sigo muy con este último comentario. Acá en Florencia y en general en Caquetá no hay muchas investigaciones de casi ningún área. Por eso cuando hace años decían que esta zona era un caldo de cultivos para investigaciones, me lo tomaba mal, pero ahora viéndolo bien es real. Es que es No hay verdad. mucho, no hay mucho y eso abre la posibilidad de hacer muchas cosas e incluso pues les doy totalmente mis felicitaciones por el tema de ingresar a esta área porque aunque no lo crean, el mismo tema de que no haya bibliografía o que no haya información de esto significa que ustedes están creando una nueva línea de investigación en caso tal de que quieran continuar con este proceso y créanme que van a encontrar profesionales de todas partes del mundo que pueden estar interesados en esto. Claro, se tiene la limitación de base
que se estaría trabajando con lengua de señas colombianas y cada país tiene su propia lengua de señas, pero pues es más fácil adaptar una lengua de señas de diferentes países que adaptar directamente de todo del español a esto. Entonces, pues directamente muchísimas gracias por interesarse en estas temáticas, buscar resolver esta problemática y camellarle a todo este tema. Digamos que este es un problema estructural bastante grande que se tiene para estas poblaciones, y si se generan los esfuerzos suficientes para cambiar algunas condiciones, para poder estructurar algunas alternativas o directamente combatir un poco esta desigualdad, es un aporte inmenso, no solo para la psicología, sino para toda la comunidad, no solamente para esta población, sino para toda la comunidad en la cual estamos inmersos. Y mi recomendación es sigan con esta misma lucha de que o sea, fue un comentario que hice durante la carrera, fue algunas conversaciones que tuve de se necesita mínimamente una electiva para poder estudiarla, y entre estas mismas ideas, estas mismas conversaciones y estas mismas luchas han empezado a generar algunas cosas. Después pongo el ejemplo, en el gobierno de Santos se instauró la Cátedra de Paz, justamente con esta misma necesidad de forjar y fortalecer comunidades enfocadas en una cultura de paz. Ahora este año se aprobó lo del proyecto para hacer una cátedra de educación emocional en las instituciones, La ¿vale? 2383 del 2024, que es la ley, creo que es. Sí, entonces, ¿por qué no darse la pela para intentar generar un espacio justamente de enseñanza de lengua de señas para fortalecer los procesos de inclusión? Claro, si se quiere hacer un proceso de inclusión, van a llegar 1.000.001 personas a atacar una propuesta diciendo, ¿por qué sordos y no ciegos? ¿Por qué ciegos y no personas en condición de discapacidad física? ¿Por qué tal cosa? No se puede abarcar todo a la vez, pero se puede dar pequeños pasos y que las otras personas puedan seguir este mismo legado para fortalecer los diferentes procesos. Entonces, realmente, la intención con mis palabras es no suelten esta idea, y que no lo dejen solamente en un tema de investigación, como muchas veces pasa. Hay personas que tienen ideas muy buenas, pero solamente lo ocuparon para un trabajo de graduación y pare de contar. El punto es, no lo dejen ir, y créanme que van a poder generar grandes aportes, no solo al Caquetá, sino también incluso a Colombia. Pero la recomendación, claro, es siempre mantengan un fuerte componente de base, de psicología básica, los fundamentos epistemológicos, ontológicos y todo ello, para que no vengan directamente a desarmarle los argumentos, sino que ustedes puedan fortalecer estos mismos, y en caso tal de que llegue alguien a decir algo, ustedes pueden contrarrestarlo directamente, porque no vamos a hablar de que ustedes se fundamenten en la rama conductual, interconductual, no, digamos que con que se tenga una filosofía básica fuerte, ustedes pueden llegar a fortalecer directamente todo este mismo discurso, y a partir de un discurso fuerte es donde se pueden empezar a generar las propuestas. A nosotras, pues, nos parece muy bonita tu recomendación, porque sí, la verdad es que esto tiene caldo para rato. Y también no te imaginas lo complicado que fue ensamblar esta idea, estas dos variables. Sí, yo considero que la ciencia y la psicología van de la mano, no puedes tener una vaina sin la otra, y de hecho una se basa en la otra. Y nos dimos cuenta con Cami que aunque hay ideas que al principio nos negaron todo lo que tú quisieras, todo, nos decían, bueno, no, busquen algo que tenga coherencia, vea que esto no tiene sentido, vea que, no, o sea, busquen otra idea. Yo le decía a Camila, no, paradas las dos en esto se puede, de alguna manera esto no sale. Y siempre le vamos a dar muchas gracias a aquellas personas que dijeron, pues hasta así, ¿no? ¿Qué podría pasar? Y motivaron estas dos investigadoras novatas a meter la mano hasta el fondo del barril y ver qué pasaba. Y entre ellos,
el asesor que siempre estuvo ahí, nos decía, ustedes andan solas, pero necesitamos a alguien que nos dijera, ustedes pueden, ustedes sí pueden. Y a él, mil y unas gracias siempre. Y tienes razón, aquí en Colombia va a empezar un poquito complicado, porque siempre va a haber alguien que opine de manera distinta a uno. Pero, por ejemplo, queremos también hacer estas adaptaciones para que después cojan esta investigación y la pasen a otros países. Entonces es más fácil adaptar señas colombianas a señas mexicanas o señas americanas. Entonces se puede. Y nosotras, pues en parte de investigación que nos gustó, a mí en lo personal me encantó investigar y ver que es un tema tan poco tratado, pero que es tan usual que te encuentres con una persona sorda. Entonces, sí, ver las posibilidades, porque la investigación está ahí. La pregunta que tú tengas en la cabeza, esa pregunta que puede sonar como un chiste entre conversación de amigos, porque yo me acuerdo la pregunta que yo, Camila, ¿cómo piensan los sordos? Y de ahí, ¡uf!, se nos armó el mundo de cosas. Y Camila me volvió a preguntar, oye, ¿sí cómo piensan los sordos? Entonces yo, ok, ¿y cómo sienten? De ahí se armó la pregunta de investigación y enos aquí, ya publicamos un artículo sobre esto, ya hemos tenido ponencias para otros lugares y nos encanta que la ciencia se puede promulgar y no sabemos a qué persona pueda llegar y le pueda gustar, y diga, sí, esto era lo que yo necesitaba. Entonces, eso nos gusta. Sí, justo con la pregunta que se hicieron de cómo piensan los sordos, fue una pregunta que en algún momento tuve y que incluso llegué a hacérsela. Y era pues lo del tema del habla interna. Pues estamos muy acostumbrados a que leemos y leemos tanto en voz alta como de forma privada, pensamos en silencio y todo, pero justo es como de, bueno, si estas personas tienen esa voz privada, o no, y si la tienen adaptada de otra manera, que ahorita hace rato mencionaba que prácticamente ellos piensan con las manos, es como, qué curioso, qué curioso. Para la respuesta, después de muchos años de preguntas, porque fueron varias, más de 5 años de preguntas, ellos piensan en imágenes, ellos piensan en imágenes y en acciones, o sea, imagínate haciendo una cosa en tercera persona, así piensan ellos, ya, con eso sales de la duda. Así es, esa es la respuesta correcta después de investigar sobre el tema, porque yo también tenía la duda, Cami tuvo la duda, y otros compañeros decían, ¿y cómo piensan? Por la vocecita en la cabeza, yo, sí, no, ellos piensan en imágenes. Imagínate haciendo una acción, o como comprando en el mercado, entonces, ¿qué vas a comprar? Entonces, imagínatelo. Eso hacen ellos, solo que sin el ruido del fondo. Como, como si fuera un videojuego en tercera persona. En tercera y en primera. Sí, o sea, haz de cuenta, en tercera y en primera, tú, como el Minecraft. En primera y te puede salir en tercera, sí, así, tal cual. Vale, qué bonito y a la vez qué interesante estos comentarios y justamente esta investigación. La verdad, aún no he subido el artículo a la página, sí tenía la intención de hacerlo ahora que termináramos, como para que las personas pudieran conocer un poco más. En este momento no tenemos mucha audiencia, hemos tenido subido y bajado, pero más que todo es por el tema de la hora. Sin embargo, pues la intención es mantenerlo en Facebook, pero el problema es que a veces Facebook borra las transmisiones, entonces la guardaré y la subiré en YouTube para que sirva como repositorio en cualquier momento que requieran. Si en algún momento incluso necesitan mostrar este tipo de espacios para, no sé, solicitud de una beca o directamente dar como prestigio, reconocimiento, que muchas veces se suele calificar este tipo de participaciones independientemente si son formales o informales. Claro, de preferencia que sean formales por parte de la universidad, pero digamos que los medios digitales han facilitado este tipo de cosas que puedan beneficiar muchísimo más. Entonces ya para finalizar, no sé si quisieran dar unas últimas palabras, un comentario, una recomendación o una idea, incluso una sugerencia para cualquier persona que pueda estar escuchando esta transmisión, sea en vivo o de forma asincrónica. Pues es un poquito de todo. Agradecerte a ti por el espacio, por la invitación, porque
pues es un espacio muy bonito, es un conversatorio muy chévere donde hemos podido tocar diferentes temas y donde he visto que se te ha generado cierta curiosidad y que igualmente se ha podido ir resolviendo esas pequeñas curiosidades que existen. Agradecer pues todo el proceso que se ha tenido en esta investigación a todas las personas que se han ido vinculando, porque poco a poco cualquiera que nos iba escuchando el tema preguntaba y como que se generaba esa misma curiosidad. Entonces es lindo que sí es un tema que llama la atención y de que es algo que se puede seguir trabajando, como lo mencionaron ustedes dos. Hay muchísimo tema para trabajar, pero como lo mencionamos antes, trabajarlo siempre desde el respeto por las comunidades y por todo en general, porque sí hay situaciones de que se pueden sentir vulnerados, o sea, desde el desconocimiento, tal vez, y nosotros también desde el desconocimiento podemos generar daño. Tener en cuenta que son personas con quienes estamos trabajando y de que lo importante es generar un bien, generar un bien y dejarles algo sustancial a ellos y a la comunidad en general. Es lindo ver que poco a poco jamás pensé terminar siendo investigadora, yo sí lo admito, no, no sé, un sueño que se cumplió sin haberlo planteado. Sí, es muy lindo en estos momentos llegar y decir como de qué charla tan curiosa, tan chistosa, porque recuerdo que fue así un tema, jajaja, sí, lo dejamos y luego fue como, ¿y si lo planteamos? Planteémoslo, ¿qué podemos perder? Y, y a pesar de que hay mucha gente de que tal vez no entienda las ideas, no entienda esas sugerencias, hay otras personas que sí le agarran a esto y es no perder la motivación, es encontrar las personas con las que tú puedas impulsarte bajo un buen criterio, ¿no? Y que lleguen a estos espacios y que cualquier sugerencia, cualquier cuestión, pues Yo creo que voy a decir que, wow, la lengua de señas es muy rica, la comunidad sorda es muy rica en cultura, ellos se manejan muy bien, pero ¿por qué nosotros no podemos ingresar a esto? ¿Por qué no hemos podido hacerlo? Porque sí, lo conocemos desde hace tiempo, no hemos roto esta bendita barrera. Son preguntas que nosotras decíamos, bueno, ¿por qué no les sé por qué? ¿Por qué no se había hecho antes? Pues porque nadie se lo había preguntado realmente. Entonces, el proceso de investigación es arduo, a veces es complicado, como cualquier cosa en la vida que vale la pena, no es fácil. Y yo, como le había dicho antes, esta vaina vale la pena. O sea, va a doler como un barraco, pero vale mucho la pena. Y no te miento, estas investigaciones, tanto el artículo como la tesis, como se han hecho con lágrimas, con sudor y lágrimas. Y a pesar de todo eso, hemos podido obtener este bonito resultado de que la ciencia se promulga. Y a veces no sale como queríamos, a veces no dan los resultados que esperábamos, pero aún así son resultados y son muy válidos. Y a las personas que vayan a coger esto. En lo personal, yo sí quería ser Barbie investigadora, Barbie científica. No sabía de qué, pero yo quería ser Barbie científica y llegar a la meta de la investigación de un artículo con tu nombre, con tu apellido. Se siente bonito tocitarse, sí siente bonito. Pero también les decimos que busquen gente que crean en la idea. No todo el mundo va a creer en la idea que tienes, no todo, y no les va a gustar. Y eso te va a poder desanimar. Pero tienes que creer en tu idea como crees en el color de tu cabello, como crees en lo que tengas que creer. Tienes que pararte duro en eso. Sí, le digo a Cami que esto no lo hubiéramos logrado sin la gente que nos quiere. Una última pregunta ya para cerrar y es justamente a manera de recomendación. Quisiera que me comentaran así a grandes rasgos cómo fue la trayectoria que tuvieron en esta investigación, pero en cuanto a las limitaciones que tuvieron dentro de la universidad,
para que las personas que oigan puedan comprender que realmente se pueden llevar a cabo estos procesos, aún con barreras existentes, aún con docentes que deslegitimen las ideas, aún con docentes que no tengan ni puñetera idea del tema y digan eso no se puede hacer o que eso no es psicología. Quisiera que comentaran un poquito de esto como para cerrar y que a su vez puedan motivar a personas que puedan escuchar esto para hacer esto o cualquier idea locada que se pueda surgir. Isabela está Bien, nerviosa. antes de Tranquila. empezar con esto, vamos a hacerlo todo desde el ámbito de buscar mejorías. Partiendo desde esa idea, arranque, Camila. Tranquila. Desde un comentario, desde la trayectoria que nosotros tuvimos, hay muchas dificultades. Hay muchas dificultades por entornos educativos, como lo mencionas, Andrés, por diferentes faltas de estrategias, por desconocimiento básico de cómo se genera una investigación, puede ser, porque por lo general tú puedes tener la idea y dices, sí, quiero investigar esto, ¿ahora qué? Ahora, ¿cómo lo hago? Y cómo lo hago y qué sigue. Y es eso, dentro de las diferentes dificultades que tú puedas encontrar dentro de los vacíos literarios, siempre hay personas que hay para educarte, siempre hay personas que están dispuestas a enseñarte, que te van a decir, no sé qué chuchas andas pensando, pero lo puedes lograr. Intentemos. No sé qué estás haciendo, pero esto se hace así, es lo que te sirve y que aunque existan personas que te quieran de pronto generar dificultades, tomes esto y que te vuelvas más fuerte y que luches y que te apegues a tu idea. Investigar, aunque puede ser a ratos frustrante, debe generarte al final algún tipo de gusto y algún tipo de felicidad. Y de que realices, investigues tu idea, más no la de otras personas, así sean por sugerencias o ideas, que no olvides que tu idea es la que estás investigando y que los demás lo que te pueden dar son ideas, apoyos, soportes o no, pero que siempre te apegues a lo que tú quieres, que investigues lo que tú quieres y lo que a ti te guste, porque no hay mejor cosa de que lo hagas con el corazón también, de que le metas perrengue y de que al final del día estés de pronto como Isa y yo, lo logramos, lo hicimos y estamos aquí gracias a lo que en algún momento nos generó lágrimas, en algún momento nos generó rabias, peleas. Así se separan familias. Pero mira que parte de lo que dices desde las limitaciones, todas, Andrés, todas las que tú te imagines, todas. Al ser empezó como una idea pequeñita, tomó demasiado vuelo. Luego nos dijeron, venga, no, enfóquese aquí. Pero no fue la ayuda constante de un docente, porque al principio no la teníamos. Yo me acuerdo que le mostraba a la profesora y la profesora me decía, ¿usted de qué me está hablando? Hubo otro docente que nos dijo, listo, esto tiene pie y cola, pero si ustedes llegan a publicar algo es mío. O sea, yo voy primero. Y nosotras quedamos como, venga, ¿qué está pasando aquí? O sea, nosotras supremamente novatas en el tema, porque tampoco sabemos cómo se hacía. Y recuerdo mucho que hubo un momento donde estábamos entre piedras, lágrimas y risas, diciendo cómo nos van a hacer esto. Y hubo un docente que escuchó esa conversación y dijo, ¿ustedes de qué hablan? Le explicamos a grosso modo qué queríamos lograr. Y él nos dijo, sí, no las puedo asesorar yo en ese momento porque ya tengo mucho trabajo, pero yo sé quién les puede más o menos indicar. Limitaciones con esta investigación es que si quieres hacer algo bien hecho, necesitas capital para montarlo. Y aquí no te están patrocinando nada. Entonces, desde tus herramientas, desde tus recursos, móntalo. Entonces, sí, hay una limitante grande que es esa. La limitante también que nosotros tenemos era el tiempo, porque nosotros tenemos que entregar información con unos espacios, unos tiempos, eso también era algo importante. Pero, Dios, yo creo que lo más difícil fue en ese momento oscuro de esta idea, de esta forma. Fue cuando una persona, un asesor que creíamos que tenía complicidad, duplicidad con nosotros, que creíamos que
quería algo bueno con esto, decidió que era más importante para él el reconocimiento. A nosotros realmente no nos interesa mucho eso, pero ahora vemos por qué el hit. Entonces sí hubo un momento donde nos sentimos súper mal. Damos muchas gracias a los docentes que metieron la mano hasta el fondo y sacaron esta investigación con nosotras, que dijeron, bueno, sí, ¿qué podría pasar si yo a ustedes les digo que no? Bueno, háganle. Agradecemos mucho porque hubo un espacio que hizo la universidad, que es la Semana de Psicología, donde pudimos conocer a nuestro asesor, actual asesor, que si bien es de México, y pues decir, pues México, lengua de señas colombiana, el hombre se puso la camiseta, la 10, la sacamos con él, y eso que nosotros solo necesitábamos a alguien que nos dijera, ustedes pueden, háganle, ya. Y nos guiara entre los huecos que no conocíamos. A él le damos muchísimas gracias, pero sí sabemos que hubo un momento entre la oscuridad de esta investigación donde nos dolió mucho que nos usaran. Y un consejo que lo escuché mucho de los docentes y también de Andrés, aprovechen los espacios que les den. O sea, van a hacer un congreso, van a hacer una visita, va a llevar un ponente, aprovechen esto, tomen contactos, si les da pena, porque da pena acercársele a alguien y decir, hey, ¿cómo te llamas? Yo soy esta. Interesante. Pero aprovechen. De ahí se abren muchas puertas, de ahí se toman muchos contactos, muchas oportunidades, muchos proyectos y se puede. Vale, entonces ya para cerrar y dejarles el espacio para el almuerzo, que ya casi es hora de servir, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el conocimiento, muchas gracias por permitir dialogar sobre este tema que es de suma importancia e incluso muchísimas gracias por permitirse adentrar en un tema tan importante y tan complejo como lo es. Ya vamos a finalizar la transmisión y les estaré mandando como tal el link de Facebook y también cuando esté subido en YouTube para que lo tengan ahí en caso tal de que lo requieran en algún momento. Igual si tienen bibliografía sobre esta misma temática que gusten que se suba a la página para que más personas puedan leerlo en caso tal de tener interés, pues también con muchísimo gusto. Y si en algún momento también quisieran volver a generar un espacio ya sea de este tema o de otro, la página también siempre va a ser un canal de comunicación para todo este tipo de investigaciones y de procesos. Entonces, muchísimas gracias. A ti muchísimas gracias por la invitación y por ayudarnos a montar este conversatorio, porque no teníamos mucha idea cómo se hacían, pero sí fue un espacio muy agradable. Muchísimas gracias.